Aquí. Proverbios 3, 9 y 10, vamos a leerlo. Dice la palabra en nombre del Padre, Hijo y Santo Espíritu. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Me voy a enfatizar en la importancia de las primicias. ¿Cuántos aquí saben lo que son las primicias? Gloria a Dios por los que sí saben. Es una palabra bíblica para los que no sabían, está en la Biblia y bastantes veces, Antiguo y Nuevo Testamento. Y qué bueno es poder honrar esta palabra, al no solamente leerla y que nos llena de alegría, porque este texto que acabo de leer, el versículo 10 específicamente, trae una promesa de Dios gloriosa a su pueblo, a su iglesia, en todo el mundo, a cada creyente, cada discípulo del Señor. Cuando la Biblia habla de primicias, se refiere a la primera porción de la cosecha o los primeros frutos. En este mes de enero, casi en todas las iglesias, siempre se predica de las primicias, porque nosotros tuvimos un año que pasó, y aunque el tiempo de la cosecha en lo natural de los frutos generalmente se da en septiembre, octubre, las últimas cosechas, esa cosecha que se guarda es la que permanece para que en el siguiente año, como lo que nosotros estamos viviendo, haya alimento en todas partes. O sea, si usted encuentra elotes en el H-E-B, Walmart, tomate, cebolla, chile, todas legumbres y todo eso, hubo gente que trabajó en eso desde el año pasado. Nosotros recibimos estos alimentos de las tiendas donde consumimos, donde compramos, para todo lo que nosotros vamos a consumir en casa. Hubo gente que trabajó por eso, hubo gente que se esforzó para eso. Pero no solamente eso, sino que mi papá, que fue agricultor, yo recuerdo que él ponía en las manos de Dios las cosechas y decía: esperamos que la lluvia llegue en el tiempo que debe llegar, que los animales devoradores no se acerquen a los campos de cultivo. Usted se come muy ricas las tortillas en la casa, pero usted no sabe cuánta gente trabajó atrás de esa tortilla que usted está comiendo. No crea que nada más la tienda se hizo rica. No. Atrás hay mucha gente que trabajó para eso, para que usted y yo tengamos los alimentos en la casa. Porque usted puede comprarlos en la tienda, pero usted no va a comprar al agricultor. Usted no va a comprar la tierra donde se cultivó aquello. No, somos muy bendecidos. Hay países donde todavía usted tiene que ir a sembrar lo que se va a comer. No piense que porque está en Estados Unidos, un país súper, una gran potencia, y tenemos toda la mano, en todo el mundo pasa. No pasa eso. Tienen que ir la familia completa a ir a arrancar lo que quedó, lo que sobró. A veces ya son sobras de lo que ha habido de algún grano, y de ese grano lo cocen, lo cocinan, y si acaso tienen sal para ponerle, y si no, nada, y así se lo comen. ¿Alguien vino de allá de la pobreza? ¿Alguien vivió algo así parecido? Sí entienden lo que estoy diciendo. Vieron el esfuerzo de los padres, lo que trabajan todo. Estamos en un mundo súper adelantado, pero no se nos debe olvidar nunca de dónde venimos. Nunca. Y Dios, enseñando a su pueblo Israel, trajo esto a la conciencia del pueblo, que entendieran que todo venía de su mano. ¿Por qué? Dice una parte de Corintios que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Y este hombre que tiene una semilla la va a tener que sembrar, va a tener que dejar el tiempo que esa semilla germine y de todos los minerales de la tierra se los procesen y pueda dar ese fruto que se requiere, que se espera. Y es un proceso maravilloso el tema de la siembra y la cosecha. Y me voy a enfatizar en la primicia, que es algo que el Señor me ponía muy fuerte, porque es un principio bíblico de Dios. Es un principio bíblico para empezar. De lo primero y lo mejor de nuestros frutos, de lo que nosotros recibimos. En la Biblia la palabra primicias aparece muchísimas veces y se presenta en un contexto muy, muy, muy especial para la vida del ser humano.
¿Cuál sería el significado de las primicias? En un término espiritual se lo voy a decir. 4 cosas que quiero que usted se lo va a repetir a su compañero que tiene a un lado. Número 1 es reconocer la autoridad de Dios. Reconocer la autoridad de Dios. Porque si Dios el día de mañana no quiere que salga el sol no va a salir. Y sin el sol las plantas no van a dar su fruto. Si Dios no quiere que llueva mañana, por eso le digo a la gente, nunca se ande quejando de que llueve. Tú estás en una comunidad que no están allá los que están trabajando los campos, gente que se les paraliza todo cuando hay demasiada lluvia, tampoco pueden sembrar y cultivar. Todo tiene una medida y esa medida está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios, todo está bajo su control, por eso Él es soberano sobre todas las cosas. Reconocer, ¿qué dijimos? El 1, la autoridad de Dios. 2, confiar en la provisión del Señor. Dígale a su hermano, no en sus propias fuerzas. En la provisión del Señor. Porque ¿cuántas veces tú te quedaste sin trabajo? Pero no te quedaste sin comida, ¿verdad? Dios proveyó de una manera o de otra. La provisión del Señor es algo importantísimo y un concepto bíblico importante para estudiarlo por sí solo, pero ahorita vamos a hablar en esta parte. Dar lo primero a Dios y lo mejor. Dígale, dale lo primero y lo mejor. Y el 4, poner a Dios en primer lugar en todo. Hay gente, ustedes no, pero hay gente que yo conozco que cuando reciben el cheque se olvidan del Señor. Poner a Dios en primer lugar en todo nos va a ayudar a entender lo que son las primicias, confiar que la autoridad máxima está en Él, en que la provisión viene de Él, dar lo primero y lo mejor a Él. La primicia, hermanos, también habla de las personas, de nosotros, de nuestro ser interior. La primicia habla de usted, de mí. La primicia habla de la fe. Y la primicia para practicarlas, son para aquellas personas que han visto, han tenido y están aún esperando el poder de Dios en sus vidas. O sea, la persona que está dispuesta a dar una primicia es porque conoce el poder de Dios, conoce la autoridad de Dios, conoce al proveedor y sabe que para él debe ser lo mejor. Recuerdo cuando tuve mi primer trabajo aquí en Estados Unidos, que yo les he contado que me pagaban $3.25 la hora. Yo tuve que juntar de mi primicia, aparte iban a pagar por quincena y luego dejaban otra quincena de fondo. Imagínate que cuando me llegó mi primer cheque fueron $400. Yo tenía 18 años y esa cantidad yo la envié a mi iglesia como primicia. No tenía iglesia, aquí todavía no encontraba una iglesia hispana en el área, y la mandé a mi iglesia donde yo venía de México, y no se me olvida. Y sentí tanto gusto, tanta alegría. No pensé en que me iba a quedar sin aquello, no pensé, porque yo conozco al Dios de todo poder y que siempre temía su nombre, y que desde bien chiquita mi mamá nos enseñaba a ofrendar al Señor. Y me ha traído esto, me trajo en el momento tanta satisfacción, pero he visto la cosecha de aquella primicia que yo di. He visto la mano de Dios en todo. Así es que la primicia habla de nosotros, la ofrenda de primicia habla de mi fe, de tu fe. ¿En qué está puesta nuestra fe? La primicia tiene el poder de proveer algo para todo el año. Porque el Señor le decía al pueblo que trajeran lo mejor de sus frutos. Esa es la primicia. El primogénito viene de primicia. El primero, entregarlo, consagrarlo al Señor. Ana vino y trajo al único y no tenía ni uno. Y esperando un hijo y orando al Señor ahí en el altar de Dios.
Y aparte que lo recibe, se lo entrega al Señor. Y esa primicia, que fue aquel niño pequeño Samuelito, que luego fue el gran profeta Samuel, el juez de Israel, aquel hombre de Dios, porque fue consagrado, fue dado como una primicia al Señor. El resultado de la primicia, hermanos, es algo maravilloso, es algo poderoso. ¿Cómo es la primicia? Es creerle a Dios, saber que en su mano está el poder, en su mano está la autoridad, pero también mi fe está siendo pesada. Mi fe está siendo puesta en la balanza cuando yo decido creerle a Dios por una palabra. Dios está haciendo un pacto con nosotros a través de esto. ¿Por qué? Porque si volvemos al versículo inicial, dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Y aunque usted diga: es que yo no soy rico, tú eres más rico de lo que tú te imaginas. La mente de la miseria ya quedó en la cruz del Calvario. Usted ya fue libre del espíritu de miseria y de pobreza. Tú eres rico. Mírate con el de hace 20 años. Somos ricos en Cristo Jesús. Otra persona que te vea de tu pueblo y te dice: ay, hermano, ¿cómo le hiciste para comprar ese carro? Tú tienes casa aquí. Wow, allá no tenías. ¿Eres rico? ¿Tienes una familia que Dios te ha dado? La herencia más hermosa que tenemos los hijos. ¿Cuánto no hemos recibido del Señor? ¿Qué tan bendecidos nosotros somos? Y eso es lo que dice, que honremos, que lo honremos al Señor con las riquezas y los primeros frutos de nuestras cosechas. Dice así, ahí viene el pacto, la promesa de Dios: así tus graneros o el banco o la billetera o como lo quieras llamar en este tiempo, se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Por qué habla del vino? Porque el vino trae alegría al corazón del hombre, porque el vino es una figura del Espíritu Santo de nosotros. Dice que rebosarás. El vino se va a reposar, o sea, habrá en abundancia el gozo. No pienses que porque Dios te dice que hagas esto, que des tu primicia, es porque te quiere quitar. Siempre que Dios te pide algo, es porque Él ya te lo dio primero. Porque no te pertenecía, de Él venía y Él solamente lo quiere para ver tu fe, para probar tu fe, para ver tu condición de dependencia del Señor, nuestra condición de dependencia de Él. Y qué importante es que el Señor en su palabra nos enseña todo esto, para que veamos que si Él está diciendo que va a llenar hasta reventar, las bodegas rebosarán de vino nuevo, es que la alegría va a continuar contigo. No te vas a quedar con tristeza. Por eso el apóstol Pablo dice: ninguno dé su ofrenda ni con tristeza, pero tampoco por necesidad, porque Dios ama al que da con. Entonces alégrese, gócese cuando usted está obedeciendo a Dios en esta área. La primicia habla de nosotros, habla de nuestra fe, pero también manifiesta el poder de Dios. Manifiesta grandemente el poder de Dios para provisión de todo un año. Por eso estas prédicas o las enseñanzas no se dan allá en junio, en julio, se dan en enero. Porque tú estás obedeciendo a Dios, y cuando tú obedeces a Dios, Dios pacta contigo. Eso que para ti es difícil de obedecer, pero que a la postre lo haces, Dios está pactando contigo. Y Dios te está dando esa promesa que no te faltará, que tendrás en abundancia el resto del año. El resto del año. La fe de primicias nos da no funciona con la razón humana ni con los números, sino con la fe en un Dios de poder. Cuando usted se pone a ver los números, cuando usted quiere razonar eso en esta mente humana, no le va a cuadrar el asunto. Pero cuando usted le pone fe,
cuando usted deposita su esperanza y su confianza en el Señor, Él lo hace posible y Él jamás se avergüenza. Al contrario, viene honra para nosotros, viene bendición para nuestra casa. La paz no va a faltar en el hogar porque el Señor se está glorificando. Donde hay una ofrenda de primicia, hay fe. Indudablemente que hay fe. Así como llegaba el pueblo de Israel con lo mejor del cultivo del grano, de cualquiera de los 7 frutos importantísimos en Israel, que es la uva, que es el higo, que es la granada, el trigo, cada uno de ellos, y la gente venía con aquello que había cosechado y lo presentaba, o el primer corderito que nacía, o el primer becerro que nacía, o los más pobres un palomino, una palomita, lo que trajeran en primicia a Dios. Dios permitía que ese pueblo siempre fuera bendecido. Y ustedes lo saben que hasta el día de hoy Israel es un pueblo muy bendecido. Va a ser muy difícil que usted se encuentre un judío pobre, ¿no? Porque es gente que ha obedecido a esta palabra. Y no estoy hablando del Antiguo Testamento, estoy hablando que eso está en la Biblia, en el Nuevo Testamento también. Entonces, la ofrenda de primicia habla de nuestra fe. Donde hay una ofrenda siempre va a haber fe. Hebreos 11:4 dice: fue por la ofrenda de Abel que mostró que era un hombre justo, y Dios se agradó y aprobó su ofrenda de primicia. Qué curioso, porque tanto Caín como Abel llevaron la ofrenda, pero Dios aprobó, se agradó de la ofrenda de Abel. La ofrenda de primicia, los dos llevaban la primicia, pero la actitud de uno y la actitud del otro era tan diferente. Y es la actitud de nosotros la que Dios ve cuando nosotros traemos una ofrenda de primicia. Agradó a Dios la ofrenda de Abel. Y dice que hasta el día de hoy es reconocida la fe de Abel, porque lo hizo con fe. No lo hizo con miedo. Voy a dar la primicia y me voy a quedar sin nada. Voy a dar la primicia y a lo mejor esto pude haberlo vendido a mejor precio. Voy a dar la primicia. No, nunca con la duda, sino con la fe. Esa fe de él agradó el corazón de Dios. Entonces, ellos hicieron lo que tenían que hacer, pero uno lo hizo con un compromiso, el otro lo hizo con el corazón puesto en el Señor. La fe de primicia siempre va a ser poner a Dios en primer lugar. Siempre va a ser así. Romanos 11:16 dice: si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicia, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Se lo voy a volver a leer porque no veo que abra la Biblia. Ahí va otra vez. Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicia, que llevaban también panes como primicia los israelitas, también se consagra toda la masa. De una masa grande que usted hizo, 20 kilos de masa, usted hace un pan hermoso para el Señor y lo lleva de primicia. Eso se está santificando, apartando para el Señor. El resto de la masa se santifica, significa se multiplica para bendición. Ese es el Dios nuestro. Es el Dios que siempre multiplica, nunca resta. Por eso el Señor, enseñando a su pueblo que se consagraran a ellos primero, a ellos mismos, para que su primicia fuera consagrada al Señor y agradable a Dios, había también ellos entender su propia consagración. Éxodo 34:26: llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Lo mejor. ¿Por qué? Porque había gente que venía muchísimo, tenía muchísimo. La primer cosecha era demasiado abundante. No se trataba de llamar la atención. Escuche bien eso. No se trataba de llamar la atención. El pueblo, todos sabían quién tenía más y quién tenía menos, pero en ellos no había necesidad de estar juzgando ni criticando eso. Entonces decía Dios: de toda esa masa grandísima, tráeme tu pan. Y va a traer el pan ella, que es de una familia quizás que cosechó menos, pero el pan de ella del mismo tamaño que el pan mío, aunque mi cosecha haya sido muy grande, aunque yo haya amasado 20 kilos de masa,
la consagración, la dedicación era lo que Dios tomaba en cuenta. Porque Él no hace excepción de personas. Por eso le da oportunidad al que gana muy poquito como al que gana más. Ahora, generalmente, ¿cuándo se da la primicia? Cuando nosotros recibimos algo, por ejemplo. Usted tiene un trabajo nuevo o hizo un contrato nuevo, usted trae la primicia al Señor. No se le van a acabar los contratos y no se le va a acabar el trabajo. Eso es andar en fe. Eso es caminar en fe. Usted acaba de vender una propiedad, por ejemplo. Dice, yo quiero traer la primicia al Señor. Y usted hace eso con Dios. Es un trato muy personal con el Señor. Es importante recordarnos a nosotros mismos que el Señor anhela las primicias porque nos quiere bendecir. Aún más y cumplir ese pacto que estaremos rebosantes de bendición, como dice su palabra. El Señor pedía también las primicias como una ofrenda por sus generaciones. ¿Para qué? Para que mi obediencia a Dios en mis primicias, mis diezmos, mis ofrendas, mis generaciones, mis hijas son muy bendecidas, nuestros 5 hijos son muy bendecidos, nuestros nietos son muy bendecidos por la obediencia de nosotros. Tus generaciones siempre serán bendecidas, siempre serán prosperadas. Nunca andarán pidiendo nada. Nada. Por la obediencia tuya, tus generaciones son bendecidos. Y son tan bendecidos que se cumple la palabra de Hechos 16:31, cuando dice que serás salvo tú y tu casa. Aunque ellos ni lo estén pidiendo, ellos ni preocupados están por su salvación, su familia inconversa, pero tú tienes la bendición porque tú fuiste la primicia en tu casa. ¿Entendemos eso? Fuimos primicia. Y a causa de esta primicia que se presenta delante de Dios, mi familia, tu familia es bendecida. Es tan importante esto. Ahora, también en Romanos 8, 22 y 23 dice: sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias de el Espíritu Santo. ¿Sabía eso? Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Mientras que anhelamos que el Señor Jesús venga, que sabemos que viene pronto, nosotros somos una primicia de Dios y estamos anhelando. ¿Por qué? Porque la primicia del Espíritu Santo fue depositada en nosotros. Antes tendríamos cualquier otro tipo de espíritu, pero Dios nos hizo libres de eso y ahora el único espíritu que se honra y se glorifica en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Ahí tienes la primicia maravillosa que Dios ha depositado en ti y en mí. Qué bendecidos que somos. Y el Señor Jesús fue la primicia para nuestra salvación, porque fue la primicia de entre los muertos, el que resucitó para darnos vida y vida eterna. Y resucitó no como Lázaro, porque Lázaro al tiempo murió como todo ser humano, pero Jesús no. Jesús resucitó y vive eternamente por los siglos de los siglos, amén, para darnos a nosotros una salvación completa, plana y una redención que el Señor ya ha preparado para nosotros. Dios mismo nos provee la ofrenda de primicia para depositar al Señor. Tú no te la imaginabas, no te la esperabas, pero Él te la pone en tu mano. Y es importante esto. Dejamos juntamente con la ofrenda de primicia nuestra fe y nos vamos en paz y nos llevamos las promesas de Dios en tu vida para el 2025 y el resto del tiempo que el Señor nos tenga aquí. La ofrenda de primicias es poner de manera completa nuestra confianza en el todopoderoso Dios, plenamente. Así como nosotros en la mañana nos levantamos y le decimos: Señor, ayúdame este día, ábreme puertas, que todo salga bien en el trabajo, que yo pueda quedar bien con mi manager, que tenga incluso trabajo para emplear otras personas.
Cualquiera que sea su desarrollo en su parte laboral, el Señor está allí con usted. Y así como le pedimos a Él para todo lo que es lo secular, lo común, lo corriente, yo sé que especialmente varones y hermanas, madres solteras, están esperando el domingo en la noche y ya están pensando qué van a hacer el lunes en la mañana, están cuadrando todo, pero ¿sabe qué? Dios está en control. Si el Señor Jesús viene por su iglesia, o es el arrebatamiento de la iglesia el lunes, ya se quedó el trabajo, se quedó todo, descanse, tranquilo, tranquilo. Yo sé que porque somos muy responsables estamos así, ¿no? Todos en nuestra labor en lo que nos desenvolvemos, pero Dios quiere darnos descanso a nosotros. Cuando nosotros damos la primicia al Señor, tenemos el descanso de que todo el año habrá provisión, que todo el año habrá trabajo, que todo el año habrá salud, habrá cuidado, favor de Dios y gracia sobre la iglesia que ama a Cristo, que honra su nombre, que le glorifica, que le sirve. Somos tan favorecidos, hermanos. La ofrenda de primicia que nosotros demos, el Señor nunca la va a menospreciar. ¿Por qué? Porque Él dio como primicia de salvación a su Hijo, al Señor Jesucristo, para toda la humanidad. Él es la primicia, la ofrenda máxima, la más gloriosa, santa, el único sacrificio, una ofrenda de primicia en forma de sacrificio que exaltó hasta lo sumo el nombre de Dios. El propio Hijo entregado en ofrenda de una primicia, para que después de ahí todos nosotros recibiéramos la primicia del Espíritu Santo en nuestras vidas y tuviéramos esa comunión con el Padre y esa esperanza de vida eterna en Él. El ser hijos, ser adoptados por un Padre celestial que nos toma, que nos da el valor que el mundo nunca nos dio, que nos da lugar que quizás la familia no nos dio, que nos da capacidades, dones, llamados, ministerios. ¡Wow! ¡Qué bendecidos que somos! ¡Qué maravilloso es el Señor! ¿Cuántos aman a Dios así como lo amo yo? ¿Lo aman? No por lo que nos da, ¿verdad que no? Por quien Él es. Por quien Él es, acuérdese. Porque Él nos ama tanto, hermanos. Esa primicia maravillosa del Señor Jesús se puede decir que incomprensible para la mente humana, pero lo hemos creído con el corazón y lo tenemos aquí. Es algo que nunca se nos olvida, que fuimos llamados a ser hijos de Dios, no testigos, hijos de Dios, y como hijos también herederos de sus promesas, coherederos juntamente con Cristo. Un día después de que la iglesia sea levantada, dice que después volveremos y reinaremos juntamente con Él desde Jerusalén. Para los que creen que nunca van a ir, un día van a ir allá, el Señor los va a llevar. Desde ahí reinaremos, dice la palabra. Y qué tiempo glorioso que será ese. Pero lo mejor de todo es disfrutar aquí la vida cristiana.